Bueno, después de escuchar esta poesía de Pedro García Cabrera, ¿no? Vamos a abrir el campo de las entrevistas y vamos a comenzar con Pedro Hernández en Guanir. Él es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, alma mater, como antes les comentaba en la presentación del programa, del libro, de la Biblia, yo creo, ¿no? Que debería estar, y yo creo que está en muchísimos hogares de Canarias, o no, Natura y Cultura de Canarias, ¿eh? Natura y Cultura. Vamos a hablar con él, bueno, vamos a hablar con él de ese Natura y Cultura ahora al llegar al GEVIC. Y ahí ya nos explicará él cómo es el tema, ¿no? Pero vamos a recordar eso. ¿Se acuerdan todos esa famosa enciclopedia, verdad? De Canarias, Natura y Cultura. Bueno, pues el alma mater de Natura y Cultura es Pedro Hernández. Pedro, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo se amanece? Pues mira, hay un buen tiempo por aquí, por ahora, ¿no? En el norte está soleadito y da alegría también mirar el ambiente que también influye en todos nosotros, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, como buen psicólogo, evidentemente el tiempo influye, ¿verdad? ¿Eh? Y más cuando cuentas que el solito en el norte, ¿no? Sí, sí, sobre todo en la laguna, Hmm. que realmente suele estar nublado, está la panza de burro, no, pero últimamente no tanto, más bien últimamente hay buen tiempo, ya sabes, el clima está cambiando y no sé si eso está influyendo, pero hay mucha variación de todas formas, ¿no? Pero bien, se disfruta y se valora lo que en cada momento tenemos, ¿eh? La laguna tiene su carácter también, tal como lo definía, dice que Unamuno, que era una ciudad con calles largas, un cura al final y una con un paraguas, para entender que, Sí, sí, sí. para entender que las calles rectas, ¿no? Por eso le dieron el patrimonio de la humanidad, por el hecho de que constituyó un ejemplo y modelo para toda Latinoamérica, la ciudad nacional, porque se pasó del planteamiento medieval de calles redondas, retorcidas, etcétera, a unas calles lineales, estructuradas, etcétera, muy diferente. Hoy nos parece normal, pero entonces fue un cambio radical, ¿no? Qué bueno. Pero estoy hablando de la laguna, pero Claro, claro. no es este el problema que queremos Ya, hablar, ya, ¿no? ya, no, pero de todas maneras me ha venido muy bien. Tengo un amigo personal que es cura y le voy a comentar lo de la calle. Lo estoy aquí dibujando en la calle larga, el cura y el paraguas. Está El increíble. paraguas. Está Eso sobre increíble. todo yo creo que hoy día definirlo así, se dice que lo definió Unamuno, pero yo creo que hoy ya no tendría mucho sentido, primero porque no se ven tantos curas, Sí, sí. porque no se ven tantos paraguas, y las calles rectas sí siguen, y peatonales y muy bonitas, ¿no? Es verdad, verdad. Pedro, vamos a recordar esos primeros momentos y qué significado el Natura y Cultura de Canarias. Sí, sí. Pues mira, vamos a ver, yo creo que fue un impacto enorme sin que nosotros ni lo imagináramos. Es verdad que partimos, yo por sobre todo partí cuando traté de seleccionar el equipo, que justamente la mayoría, casi todos, eran de mi pueblo, de San Juan de la Rambla, antiguos amigos que en la juventud habíamos trabajado incluso un periódico que yo había creado en el pueblo, porque con mi sueldo de maestro, el primer sueldo, me compré una fotocopiadora de estas de alcohol para hacer un pequeño periódico que se llama Inquietud, y allí trabajábamos un grupo de profesores, bueno, no éramos profesores entonces, pero eran chicos inquietos por la transformación de la sociedad. Bueno, pues esta gente es la que realmente formó parte del equipo Natura y Cultura, con las que eran personas inquietas, muy motivadas, con ideas claras y tal. Bueno, entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era, yo creo que había como tres objetivos, uno pedagógico, otro cultural y otro popular. El pedagógico era fundamentalmente porque ya en la Ley General de Educación de 1970 se planteaba de que había que partir de lo conocido, partir de lo propio para llegar a lo desconocido. Era una máxima pedagógica fundamental en la Ley de Educación, estamos hablando de la época franquista, con lo cual la gente, los profesores más inquietos, se veían con la imposibilidad de poder desarrollar eso en sus aulas porque realmente no había material. Eso, más bien, muchos de ellos iban a los departamentos de historia y geografía o las bibliotecas a buscar información para poderlo transmitir en sus aulas, pero eso es lo que nos llevó a nosotros a generar este libro, que en un principio era mucho más sencillo, pero al final vimos que era necesario mantener todo un compendio de todas las características geográficas, históricas, culturales de Canarias, ¿no? Entonces, esa es la razón pedagógica. La razón cultural, pues bueno, dar a conocer a nuestro pueblo el
patrimonio tan maravilloso tanto geológico de naturaleza como cultural, como histórico, como de todo tipo, que era desconocido, porque eso solo estaba, veíamos, pues nosotros estuvimos rastreando, tuvimos que ir al cabildo, a los gabinetes, a los departamentos, a hablar con profesores para ir extrayendo esa información. Y luego estaría la razón popular, que queríamos una información que fuera clara, que fuera motivadora, que llegara a la gente sencilla. Tanto es así que, bueno, tú lo has comentado, fue un boom, y tú lo has dicho con unas palabras que entonces las personas con mayor inquietud política e identitaria decía, es que el Natura y Cultura es la Biblia de los canarios. Eso por una parte, pero por otra parte, en la práctica, en las Navidades, por ejemplo, las Navidades de 1977 fue la fecha de su aparición, pero en esa fecha y sobre todo el año siguiente y todo el año, la librería Goya, entonces de Santa Cruz de Tenerife, tenía una permanente tonga, es decir, un montón de libros ya envuelto en papel de regalo, con lo que se hacía más ágil la venta, ¿no? Tercero, pues que la gente comentaba que era rara, lo que tú acabas de decir antes también, la casa que no tuviera en su estantería y no apareciera el libro Natura y Cultura. Y es más, en esa época de migración, cada emigrante que dejaba las islas rumbo a Venezuela, le ponían, además del talego de gofio, el queso blanco curado, unas cuantas botellas de vino y coñac, y además el libro Natura y Cultura. Eso era casi un rito, ¿no? Me estás poniendo los pelos de punta, joder. Sí, ya, joder. Sí. Y luego, pues los antiguos... En la maleta, ¿no? En la maleta. En la maleta, alguna maleta incluso de madera. De madera, claro. Sí. Y eso realmente era el testimonio. Y luego también te digo que de gente que no era ni siquiera, bueno, que tenía antecedentes canarios, que vivían en Cuba o que vivían en Miami, recibíamos cartas para que le mandáramos el libro, para que pudiéramos mandarle un poco de gofio para saber cómo era el gofio y cosas así. Muy interesante, ¿no? Porque era descubrir, al final, ¿qué pasó? Pues que el Natura y Cultura fue acogido muy popularmente, pero fue acogido de uñas por muchas otras personas, porque la pregunta era, ¿cómo es posible? Y mucha gente de fuera se preguntaba, si aquí no hay nada, no hay planteamiento de ningún tipo negativo. Yo creo que el peligro era un espejo en que se ponía a los ojos al pueblo. Verse el pueblo retratado en ese libro, pues era un impacto importante, pero también era peligroso. ¿Por qué era peligroso? Mira, yo eso se lo pregunté a Ionescu, saliendo de la Sociedad Económica del país. Bueno, Ionescu es un historiador rumano que ha tenido un erudito maravilloso que ha hecho mucho por Canarias, hizo mucho por Canarias. Y le pregunté, bueno, ¿qué te parece el Natura y Cultura? Y él me dijo, no, me parece muy bien, pero no me gusta la casaca. Yo digo, ¿qué es eso de la casaca? Bueno, la casaca es que hay una actitud peligrosa en este momento, me dijo, porque es un momento de conmoción y de revolución política. Ten en cuenta que en los años 70 todavía estaban todos los movimientos independentistas, etcétera, y había un peligro. Entonces ahí, entre ese peligro político, más el peligro, digamos, de los eruditos que querían, algunos, no, los eruditos realmente no, porque los eruditos nos apoyaron, pero algunos profesores que se creían los dueños del conocimiento, etcétera, ver que unas personas tan sencillas, tan elementales como era un grupo de maestros, pudieran desarrollar un libro y ponerlo al público, que ha sido el libro más vendido en toda la historia de Canarias, con más de 200 y pico mil ejemplares, ¿no? Es increíble, Pedro. Además, ese apoyo de abajo de la base. Y claro, evidentemente, estás hablando del año 1977, confluye. A lo mejor es el momento, fíjate que estás contando, pero que hasta ahora no había nada, no se sabía nada, o ignorábamos todo, y es como un punto de nacimiento, una semilla de identidad, que a lo mejor en ese momento es cuando, por eso aparecen a lo mejor otros movimientos políticos y no sé qué, no sé cuánto, pero que la gente está ávida, quiere saber qué es lo que hay, ¿no? Mucho, tenía mucho interés. Después, a partir de ahí, ya se empezaron a hacer publicaciones y tal, pero en las escuelas también es verdad que en las escuelas era el punto de referencia, aunque los antiguos alumnos lo recuerda como el libro gordo de fotos y de cosas de aquí, pero que gozaban estudiándolo en la escuela. Y en Facebook, he visto esto hace unos meses, un comentario que al alabar al libro, él decía, no sé quién, un comentarista decía, ¿cuántos contenidos recogía?
y lo expresaba diciendo, hasta aprendí a silbar con él. No, eso es una verdad. Sí, sí, sí. Allí aprendíamos la psicología del canario, yo qué sé, ¿sabes? Temáticas que nos abarcaban tanto, ¿no? Y que yo, particularmente, yo creo que nadie, no habíamos llegado nunca a tener, además de esa manera sencilla que llegaba a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿y qué ha pasado? Y veías en los hospitales a la gente mayor en las casas leyéndolo, y algunos me hacía gracia porque lo leían de cabo a rabo cuando realmente era un libro de consulta, es una enciclopedia, ¿no? Pero me llamó la atención ese interés, claro, también es verdad que está con negritas muchas cosas, frases cortas, motivadoras, muchas fotos, lo suficiente para atraer, ¿no? Y creo que ahí acertamos muchísimo, y creo que había una simbiosis muy grande con el pueblo, y creo que, vamos, nosotros salimos muy satisfechos y orgullosos de la publicación porque marcó la diferencia para conocer la identidad canaria, e incluso, como tú has dicho, la psicología del canario. Tanto así, te voy a poner una anécdota porque estando no hace mucho en Los Realejos, bueno, ya hace unos años, un par de años, un año, no me acuerdo, en reconocimiento, me parece que a Carmen Nieves, que era la directora de los alzados de Ico del Alto, y entonces se me acercó en el ayuntamiento un abogado y me dijo, perdona que te trate, que te hable así y tal, pero yo tengo que reconocer que yo salí de mi ignorancia y salí de mi complejo de canario, de mago, gracias a Natura y Cultura, porque me devolvió la conciencia de que mi isla era importante, que las cosas eran importantes, que no era que ser del pueblo, ser de una zona rural o ser canario era algo negativo. Eso me descubrió la autoestima, eso a mí me llegó al alma, y me lo he encontrado ese mismo comentario en mucha gente, el descubrimiento de la autoestima del canario, porque uno de los problemas fundamentalmente que apuntábamos en la psicología del canario, ese bajo autoconcepto, esa psicología del colonizado que se habla en todos los libros de todo el mundo, que deja esa huella, aunque haya pasado siglos, deja esa huella de sentirse menos, de no valorar lo propio, de ¿Por qué, compararse. Pedro? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué eso? Porque claro, estamos hablando del año tal, pero es que me estás hablando de la actualidad, estamos igual. Sí, todavía sigue esto, porque realmente la gente cree, yo creo que piensa que la historia es algo que corresponde a un tiempo y aquello del viento se lo llevó. No es verdad. La historia marca más, muchas veces los genes marcan, pero muchas veces marca más la historia que los genes. Entonces, a pesar, por ejemplo, yo digo que a pesar de que hoy día los estudios más avanzados siguen reconociendo que la población canaria tiene genes maternos de las mujeres, en un 60%, que es una burrada enorme, pero eso es lo de menos. Para mí lo que importante es el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Lo que representa Canarias para un canario y para un no canario, porque un no canario puede sentirse tan canario más que un canario. Es un problema de identidad sentida. La identidad no es un tema puramente objetiva, sino es un sentimiento sentido. Pues bien, en ese caso tengo que decir que lo que tú planteabas, que por qué esa baja autoestima. Bueno, tú piensas que pasamos de una situación de conquista a una situación de esclavitud de montones. Ten en cuenta que en Canarias y en Tenerife en concreto había miles de esclavos que fueron vendidos a los mercados de Valencia, de Sevilla, etcétera, sobre todo niños y niñas, una burrada, ¿no? Y luego, aparte de eso, viene todo el proceso de colonización y viene todo el proceso de un régimen caciquil donde hay mucha desconfianza por parte del canario, sin duda, mucho. Y también está en la psicología del canario esa suspicacia, esa desconfianza, pero también está esa baja autoestima. Fíjate, incluso cómo se insulta muchas veces al hombre del campo en Canarias, cosa que no suele ocurrir de esa forma igual en otros sitios, llamándolo mago. La palabra mago, que tiene un carácter negativo, significa seguidor de Majek. Majek es el sol es la divinidad principal de los guanches. Entonces eran los seguidores de Majek. Entonces los consideraban como marginados porque estaban en zonas de medianías, en zonas apartadas, y se les despreciaba porque eran como, no estaban integrados, muchas veces no estaban integrados en las poblaciones urbanas. Pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que fue una lucha muy grande, una lucha no solo para liberarse de que se le habían atrapado terrenos, ganado, etcétera, sino también su dignidad y su cultura. Ellos quedaban barridos desde la propia cultura
y de la cultura, incluso en los que estaban en las zonas rurales, de la cultura general traída, que era una cultura interesante, pero quedaron sin una cultura y sin otra. Y eso fue marcando diferencia. Y yo he observado en los estudios que hemos hecho, tesis doctorales y tal, que efectivamente el canario no solo rechaza al otro, al que está al lado, no valora suficientemente. Ese es el gran problema. Valora más lo que viene de fuera que lo propio. Este es el gran problema, pero habría que hablar más profundamente de eso. Perdona, Javier, que me haya enrollado. No, Pedro, está genial. Escucha, eso que acabas de decir, del final, ¿tú crees que se produce claro, estamos hablando de conquistador y tal a lo largo de los años, ¿no? Y se ha dejado esa huella y esa impronta, ¿no? Pero, ¿tú crees que eso se da en otras culturas también? El no valorar lo suyo, yo creo que no. Sí, no, o depende de... En las culturas donde ha habido un planteamiento de lo que se llama psicología del colonizado, sí se da esa infravaloración. Pero de todas maneras, en el canario se han dado dos rasgos muy distintos. De una rebeldía más que ningún otro pueblo, rebeldía hasta el último momento, de que era difícil incluso a los esclavos guanches que los traían en casa y tal, les robaban el ganado a los dueños y se lo daban a los propios guanches para liberar esclavos, etcétera. Todo esto, había una rebeldía que se ve en las actas del Cabildo de Tenerife, cómo había esa actitud, pero al mismo tiempo que se da esa rebeldía, poco a poco se fue creando una sumisión, un sometimiento de aceptación, el sentirse menos, etcétera, etcétera. Esto en otros sitios, no ocurre. Por ejemplo, un nórdico diría, se avergüenza cuando he hablado con nórdicos, como hay canarios cultos que consideran como negativo los rasgos guanches, por ejemplo, y consideran que se trata de un salvaje, de lo que se llama el buen salvaje en plan romántico y tal, y se desprecia, cuando en realidad ellos también tienen a los vikingos y tienen a otros, conocen los fallos y la crueldad de los vikingos, pero también los valores de los vikingos y lo valora. Por ejemplo, ¿todo esto qué significa? Que toda esa realidad es positiva, es parte de nuestra realidad, porque ¿qué es la identidad? La identidad es no solo los roques, el mar, el sol, la arena negra o rubia, lo que sea, que lo vemos, las tabaibas, las palmeras o los dragos, todo esto es parte de la identidad que se va colando, pero también es parte de la identidad toda la historia, todo lo que conlleva todo ese proceso que nos hemos construido, y que yo te voy a decir una cosa, es verdad que todavía existe ese resentimiento de comparativo que decías, pero también noto cada día una mayor autoestima en los canarios, eso se puede observar, a pesar de todo, hay mayor autoestima y hay diferencia entre islas, pero hay una tendencia un tanto nostálgica y también hay un elemento muy claro, el elemento de la relación de la madre, no solo la relación colonial, sino lo de la madre ha sido importante, entre otras cosas las madres eran madres guanches casi todos, ¿no? Entonces había un vínculo muy fuerte, madre-hijo, muy potente, tanto es así que cuando el canario sale fuera a América o algún otro sitio, cuando rompe el cordón umbilical te das cuenta que es una persona distinta, emprendedora, más emprendedora que nadie, es decir, la capacidad que tiene al romper ese cordón umbilical con la isla, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo creo que eso es cierto, porque en fin, ahí está la respuesta de todos los emigrantes, cómo se retroalimentaron y sacaron fuerzas donde no había, ¿no? Y maravilloso. Es una pasada. Y además se puede comparar que es distinto el inmigrante gallego, el inmigrante vasco, el inmigrante canario, marca diferencias en muchos aspectos, para lo positivo y para lo negativo, pero marca una identidad, esa es la identidad, pero insisto, la identidad no es una realidad objetiva, esa es la identidad observada, la gente confunde la identidad observada con la identidad vivenciada, entonces la identidad vivenciada es lo que yo siento, lo que yo creo. Hay gente que puede ser no canaria y sentirse tan canario, más canario, como insisto, que cualquier otro, porque es una realidad vivenciada. Es verdad que la verdadera patria muchas veces está en la infancia, y que la infancia te va condicionando, porque son los cantos, son los consejos, las voces, los cariños, el acento, la comida, la gastronomía, son muchos aspectos que, como decía un antropólogo, que hablando de lo ignorante que somos con nuestra propia cultura, que decía Ralph Linton, decía que la persona que vive su propia cultura es como un habitante en el fondo del mar, que solo se daría
daría cuenta del agua, que no es consciente del agua, como no se es consciente de la cultura, solo se da cuenta cuando sale fuera. Y cuando sale fuera choca porque entonces ve que no existe el agua, pues lo mismo. Es cuando se da cuenta de que existe una cultura, unas costumbres, una gastronomía, unos recuerdos, unas vivencias diferentes que le hacen reconocer, coño, soy canario, ¿no? Claro. Si yo fuera un dibujante, intentaría mucho, dibujar, ¿viste, Pedro? Si yo fuera dibujante, intentaría dibujar ahora lo que me acabas de decir, está increíble, ¿viste? Mira, una cosa, ya es que se nos ha ido el tiempo, hablar contigo se pasa el tiempo volando. Mira, sí, claro. háblanos porque estamos hablando de Natura y Cultura, Algevic. Luego, después del Natura y Cultura, apareció también un libro muy interesante sobre aquellas preguntas frecuentes que eran pequeñas y rápidas. Sí. Yo recuerdo regalar ese, por ejemplo, a amigos peninsulares, regalarle, porque estaban ávidos de saber, de conocer nuestras cosas, y venía genial porque eran unas preguntitas cortitas, tal. Tal. Y ahora con el GEVIC, ¿cómo es el tema? Sí, primero, el conocer Canarias, 1000 preguntas y respuestas para disfrutar, ese sí lo hice yo, basándome en Natura y Cultura, pero con el objetivo de hacerlo todavía más divulgativo. Y curiosamente no ha tenido esa repercusión, digamos, en medios de comunicación, pero en la lista de las lecturas de biblioteca, según me decía una consejera de Cultura, que era el libro más leído en las bibliotecas por los jóvenes, lo cual me alegraba, ¿no? Claro. Porque son preguntas cortas y tal, y además también se ha difundido y se ha divulgado bastante. Bien, ahora, esto fue una cosa, pero nosotros llegó el momento, porque hay un proceso de inquietud y de concienciación que es lo que a mí me ha motivado, ¿no? Y entonces ha llegado un momento en que pensé, cuando los compañeros del Natura y Cultura, como coautores, se dieron sus derechos y ya había que renovar el libro permanentemente cada año, buscar estadística, no es como ahora que hay internet, etcétera, y había que revolver todo y actualizar todos los datos demográficos, económicos, de todo tipo, ¿no? Y eso era un trabajo inmenso. Entonces ya ellos dijeron, mira, tiramos la toalla y te damos a ti todo. Bien, cuando yo me encontré en un momento determinado con que estaba metido más en un tema desde el Instituto de Ciencia y Educación en el ICE, con una investigación importante que fue un aula, lo llamamos aula ICAI, que era un aula a base de material digital y de intranet en conexión con el astrofísico, que entonces no existía internet y generamos un sistema intranet y del cual era para aprender a pensar y aprender a vivir, con lo cual eso lo llevé a Londres, y en Londres se publicó en varios libros y en varias revistas y tal, como algo extraordinario, y lo era. Aquello se cortó porque muchas veces eso poco importa, y entonces me vi como con un valor enorme, pero se quedó ahí destartalado, con lo cual un amigo, Pedro Félix, me dice, oye, Pedro, ¿por qué no cogemos y trabajamos esto y hacemos un proyecto que fuera más efectivo? Y de ahí surgió la necesidad, fue Tafor, una empresa con la cual desarrollamos contenidos psicológicos para aprender a pensar y vivir, y se desarrollaron por toda la península en distintas universidades, habían cursos, etcétera. Pero en ese momento, cuando los compañeros dejaron el Natura y Cultura, dijimos, tenemos que reeditarlo. Lo reeditamos, pero yo dije, es el momento de una era digital. Claro. Esto hay que pasarlo a GEVI, y GEVI es Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias, con lo cual desarrollamos ahí una impresionante inversión. ¿Por qué? Porque ya no podía ser un libro simplemente poner el Natura y Cultura con texto, sino hay que darle ni tampoco con imágenes, sino como material de animación, mucho multimedia, mucho planteamiento interactivo, con lo cual necesitamos muchos técnicos y fue una inversión muy grande. ¿Cuál ha sido el problema? Yo creo que era impresionante, era un proyecto único, pero ¿cuál fue el impresionante? La trampa que yo caí fue a caer otra vez en la administración. ¿Por qué? Porque podíamos haber seguido, pero desde la administración nos dijeron, no, tranquilo, porque dijimos conectar con empresas privadas para potenciar esto. Tranquilo, nosotros nos encargamos desde la Consejería de Educación y vamos a sacar esto, no toques ni empresas ni nada, entonces mete personal. Entonces llegamos a meter hasta 17 personas como técnicos, y trabajamos en un material maravilloso, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasó? Que desde entonces nos prometían que eso lo iba a asumir el gobierno, nos ha dejado en la estacada, han pasado 17 años y con la miseria nosotros pusimos toda la inversión, todo el patrimonio, todos nuestros bienes, todo, yo todavía estoy pagando la mitad de mi sueldo de jubilado, lo pago para ir paliando los gastos. Nos han prometido, este año los políticos han dicho que es verdad, lo han metido en los presupuestos, pero tenían que haberlo resuelto desde mucho antes. Ya estamos en las elecciones, no se ha resuelto. Y creo que ha empezado otra vez de cero. Entonces esto es una locura. Y han dejado por el camino, mi socio Pedro Félix murió de cáncer como consecuencia de todo esto. Mi propia mujer quedó fastidiada y murió de cáncer hace poco también por el hecho de el tocar en la puerta, ese toque de la puerta de los jueces, de los juzgados, de los bancos, tal. Y otro amigo también del País Vasco que en el Festival de San Sebastián hizo una performance en defensa de Heavy, pero bueno, y el que más ha luchado por esto ha sido Manolo Vieira, que ha sido el verdadero luchador del Natura y Cultura, y también es el que me conectaba con las autoridades, pero desgraciadamente también murió. Es decir, que es una situación dramática, drástica, trágica, y estamos ahí, pero seguimos creyendo en que hay que seguir luchando por esto, porque esta es la realidad, ¿no? Bueno, tremendo, Pedro, tremendo. Yo sí recuerdo ahora escuchar, de leer, decía Manolo Vieira, creo, no me acuerdo exactamente cómo era, pero te decía, ¿qué hacemos ahora, jefe? O algo así, o algo de eso, ¿no? Exactamente. Sí, te decía, ¿no? Me llamaba todas las semanas, porque era un hombre entrañable, muy reflexivo. A pesar de ser humorista, era un hombre muy filósofo y le encantaba hablar conmigo. Hablábamos, cuando tenía ganas me llamaba y hablábamos de lo humano y de lo divino y de Canarias y tal. Y él tenía mucha fe en mí y tenía mucho amor por el Natura y Cultura y por Heavy, porque sabía lo importante que era luchar con dar a conocer nuestra realidad, porque no es fácil dar a conocer esa realidad, y él lo valoraba muchísimo, y él se ponía en contacto con Román Rodríguez, y bueno, y parecía que la cosa estaba ya resuelta. Una vez era una cosa, era otra, pero yo ahí ya no me puedo meter, porque es triste, ¿sabes? Porque empiezas a decir cosas que te dicen en un momento, después que no, que está el papel, tienes que mandarle el papel. Qué tremendo. Bueno, es una historia casi kafkiana total, pero yo espero que algún día se resuelva. Y bueno, y también tengo que alegrarme por el reconocimiento. Por ejemplo, en mi pueblo, pues a todo el equipo le dieron la medalla de oro del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla por el Natura y Cultura. También a mí me hicieron hijo predilecto. La Fundación Tamaimos también me eligió como en el año 2017 como el principal persona significativa en la difusión de la cultura canaria. Bueno, son valores que uno tiene que tener en cuenta, lo positivo que ha sido todo esto y la satisfacción que te produce. Claro. Y Javier, y a ti también te tengo que agradecer esta ocasión que me das para poder hablar de todo esto, ¿no? Aunque estoy más desahogándome que otra cosa. A mí me encanta escucharte, siempre me gustó, porque no solamente en eso, también tuve la oportunidad de ser tu alumno y siempre me gustó. Después de tanto tiempo, el otro día te comentaba que si todavía tenía yo en mi mente aquella célebre frase de fluido y cristalizado, ¿no? Sí, inteligencia fluida y cristalizada, sí, es curioso, sí. Pedro, no quiero... me gustaría llamarte otro día porque me encanta, yo creo que nos une un montón de cosas. Compromiso y hay gente que está esperando y es interesante. Pero yo valoro tu programa porque me parece muy interesante para el desarrollo y para la difusión de la cultura canaria, que siempre hay que tenerla viva, ¿no? Porque son muchos detalles y muchas cosas que hay que cultivar, como todas las cosas, como el amor y como tantas otras cosas. Total. Pedro, ya para finaliza con aquella poesía que me leíste un día en el bar de la universidad. Bueno, vamos a ver, yo te diría, esa poesía que era una poesía vasca de Arce, un poeta vasco, que lo cantaba Mikel Laboa, era más que nada una canción famosa que es en el País Vasco, es muy conocida porque resulta que hay que oír la música porque es muy bonita, en el sentido de, yo lo utilizaba para explicar en clase la idea de lo que era, por ejemplo, la dependencia, el proteccionismo, que cuando uno ama, incluso el amor de los padres a los hijos o el amor entre parejas, tiene el gran problema de que tú puedes querer tanto que instrumentalizas a la otra persona y la conviertes en algo tuyo y no la amas
en la libertad, que es lo difícil, amar en libertad. Entonces, en la canción esta que cantaba Miquel Laboa del Choría, del pájaro, dice, si yo le hubiera cortado las alas, lo tendría ahora conmigo, pero si le hubiera cortado las alas, ya no sería pájaro. Y yo lo que quería es un pájaro. Qué bonito, precioso. Pedro, un abrazo. Hasta siempre. Otro día te llamo y conversamos otro ratillo, ¿vale? Muy bien, un Venga, abrazo. Gracias. Gracias. Chao.